Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, viernes 1 de mayo, comenzando este mes dedicado especialmente a la Santísima Virgen María. Así que bienvenidos, mis queridos hermanos. Un saludo muy especial para Tamares en Brasil. Que el Señor la bendiga. Para todos los demás que están ahí siguiendo esta transmisión en vivo, mi saludo a esta hora de la mañana. Vamos a colocar en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a nuestro programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios?
nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos al inicio a la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día, la liturgia. Hoy viernes 1 de mayo, como ya les decía, mes dedicado a la Santísima Virgen, el mes para que intensifiquemos el rezo del Santo Rosario en las familias o como personas individuales, para que coloquemos en las manos de nuestra Madre del Cielo toda esta situación que la humanidad estamos viviendo actualmente. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos del 1 al 20. Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar presos a Jerusalén a los que viera que seguían el camino de Jesús. Fueran hombres o mujeres. Ya iba llegando a Damasco cuando de repente una luz del cielo lo envolvió con su brillo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad. Allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje quedaron mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo entonces se levantó del suelo, pero a pesar de tener los ojos abiertos, no veía nada. Y estuvo 3 días sin poder ver y sin comer ni beber. Él respondió, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor lo llamó en una visión. Él respondió: Aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle recta y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Está en oración. Él por su parte ha visto en su visión que un hombre llamado Ananías va a entrar a imponerle las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha causado a los fieles en Jerusalén. Y ha llegado aquí con autorización de los sumos sacerdotes para poder poner preso a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le respondió: Ve, porque él es precisamente el hombre que escogí para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes, como también ante los israelitas. Voy a mostrarle cuánto debe sufrir por este nombre. Ananías se fue y entró a la casa de Judas, le impuso a Saulo las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado el Señor, o sea Jesús, que se te apareció en el camino, para que recobre la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos como unas costras y cobró la vista. Se levantó y recibió el bautismo. Tomó luego alimento y recuperó las fuerzas. Y pasó algunos días con los discípulos de Damasco, y de inmediato comenzó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que Él es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 117 respondiendo: Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los reyes de los pueblos. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo del 52 al 59. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les respondió:
no tendréis vida en vosotros. Jesús le respondió, yo os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre, que tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Esas enseñanzas las dijo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura y la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día. En la primera lectura vemos el relato de los Hechos de los Apóstoles, donde nos cuentan cómo fue la conversión de San Pablo. Un hombre que era perseguidor, incansable de todo aquel que se proclamaba cristiano, de aquel que se proclamaba seguidor de Jesucristo. Él los perseguía y los echaba a la cárcel. Era el enemigo de Cristo. Y Dios sabe cómo hace sus cosas. Y yendo en camino en busca de personas que se declaraban seguidores de Cristo para poderlos meter presos, el Señor hace su obra en él. El Señor manifiesta su poder en él, dándole la absoluta y total conversión. Ahora San Pablo pasa de ser un perseguidor en ser un predicador incansable, inagotable de la experiencia de Dios, de Jesús resucitado. Muchas veces nosotros también tenemos las mismas actitudes, o muchos seres humanos también tienen la misma actitud de Pablo. Somos enemigos de Jesús, nos declaramos anticristianos, cosas que no tenemos nada que ver con Dios. Pero Dios en un momento en nuestra historia de la vida nos hace un llamado y nos llama para que verdaderamente después de eso tengamos una conversión absoluta. Mis queridos hermanos, el ejemplo de Pablo se puede aplicar a nuestra vida, de ser verdaderos y auténticos predicadores del Evangelio, defensores de la fe, mis queridos hermanos. Ahora, pasando al Evangelio que hemos escuchado de San Juan, el Evangelio de hoy, con su clara referencia a la Eucaristía, nos recuerda que también Jesús eligió un signo bien concreto y una manera bien honda de ser conmemorado por nosotros a diario. El pan y el vino, signo de su cuerpo y de su sangre, pero es un signo que se entrega por nosotros, por la humanidad, como alimento. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia y además vida eterna. Es notable, mis queridos hermanos, pensar que Jesús hace muy conscientemente esta elección. Jesús reza, Jesús piensa, Jesús elige el signo de su presencia en medio de nosotros y decide quedarse entre nosotros en forma de pan y en forma de vino, es decir, en su cuerpo y en su sangre. Entre los varios motivos, mis queridos hermanos, que tuvo Jesús para elegir esta manera de permanecer en medio de nosotros, mis queridos hermanos, quisiera mínimamente notar tres cositas. La primera, el pan y el vino. Es algo que no faltaba en ninguna mesa. Aún en las casas más pobres siempre había un pedazo de pan y un poquito de vino. Es el primer signo. ¿Por qué Jesús decidió tomar las especies del pan y el vino para quedarse presente diario durante los siglos de los siglos en medio de nosotros? Primera razón, porque el pan y el vino era algo
que nunca podría faltar en la mesa de los pobres. Siempre, por más pobres que fueran, había un pedazo de pan y un poquito de vino. Jesús elige, mis queridos hermanos, entonces permanecer en lo más sencillo, en lo más humilde, en lo más pobre, como un signo patente de que siempre estará en la vida de todos y no solamente en la de unos pocos. Segundo motivo, pan y vino. Es algo que se parte, es algo que se reparte, pero también es algo que a la vez se comparte con todos. Se parte, se reparte y se comparte el pan y el vino. Y es que Jesús quiere compartir con nosotros su cuerpo, su sangre, su vida en el día a día de cada uno de nosotros. Jesús no quiere, mis queridos hermanos, que lo busquemos en unas veces sí y en otras no, sino que quiere estar en lo cotidiano a nuestro lado. Quiere que le sintamos su presencia continuamente en medio de nosotros. Tercer motivo por el cual Jesús se quiso quedar presente en el pan y el vino. Pan y vino son además alimentos, y es que Jesús quiere precisamente eso, que el alimento de nuestra vida sea justamente su presencia, su vida en medio de nosotros, su propio cuerpo, su propia sangre, su propia entrega. Eso es lo que el Señor quiere, que nuestro alimento sea justamente eso, propiamente su cuerpo, su sangre y su propia vida, su propia entrega por nosotros. En síntesis, Jesús quiere ser el mismo alimento vivo, presencia viva, permanencia continua en medio de nuestras vidas, en medio de cada uno de nosotros, en medio de nuestro día a día. Mis hermanos y mis queridas hermanas, pase lo que pase en tu vida, que nadie ni nada te aparte de la Eucaristía. Esta pandemia no te puede apartar de la Eucaristía. Así se hace espiritualmente, pero tú puedes alimentarte de Cristo, mis queridos hermanos. No tiene que haber un impedimento en nuestra vida para apartarnos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pidamos esa gracia al Señor, que pase lo que pase en nuestra vida, no habrá nada ni nadie que nos aparte del cuerpo y la sangre de Cristo, único alimento para nuestra vida espiritual. Seguimos, mis queridos hermanos, reflexionando cómo toda la semana durante toda esta semana, el discurso de Jesús sobre el pan de vida. Particularmente, mis queridos hermanos, no nos cansamos nunca de escuchar esas palabras de Jesús que resuenan y deben resonar en lo más profundo de nuestro corazón. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Qué alegría, mis queridos hermanos, inmensa que nos debe dar el saber que cada vez que nos acercamos a Jesús a través del pan de su palabra y a través del pan de su Eucaristía, nos unimos y permanecemos en Él y Él en nosotros. Esa es la alegría que nosotros debemos experimentar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro diario, en nuestra cotidianidad. Saber que cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, nosotros nos acercamos a Él y Él a nosotros. Es decir, permanecemos unidos con el Señor. ¿Te pusiste alguna vez, mi querido hermano, o tú te has puesto alguna vez a pensar el milagro que significa que Jesús permanezca en vos? ¿Algún momento tú te has puesto a pensar qué tan grande es el milagro que Jesús permanezca todos los días en vos, dentro de ti? ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el gran deseo de Jesús para cada uno de nosotros? ¿Cuál es ese gran deseo de Jesús para nosotros? La respuesta es muy sencilla: permanecer en nosotros y con nosotros. ¿Y cómo puede permanecer Jesús en nosotros y con nosotros? En su presencia real en la Eucaristía y en los sagrarios. Ahí es donde Jesús quiere permanecer con nosotros y por nosotros y para nosotros, pero también en su presencia en el pan de la palabra.
mis queridos hermanos, justamente es ese el que quiere permanecer en vos. Jesús quiere permanecer en vos para morar dentro de vos, para poseerte totalmente. Eso es lo que el Señor quiere, porque si Jesús vive dentro de usted, toda su persona se debe transformar. Si Jesús vive dentro de nosotros, está en nosotros y habita con nosotros, nuestra vida, nuestra persona, nuestra existencia se debe transformar. Se debe transformar, mis queridos hermanos. Todos tus deseos, todos tus anhelos, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos se van, mis queridos hermanos, a ver empapados y abrazados por aquel que hace nuevas todas las cosas. Si Cristo habita dentro de usted, está dentro de usted, está con usted y está con nosotros, mis queridos hermanos, entonces todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todo se debe empapar del abrazo de aquel que hace nuevas todas las cosas, mis queridos hermanos. Se debe empapar de esa manera de Cristo que hace verdaderamente nuevas las cosas en nosotros. Si verdaderamente Él está en nosotros. Es decir, llegar a ser, como dice la palabra de Dios, una nueva criatura. Si Cristo está en nosotros, habita en nosotros, estamos llamados a ser nuevas criaturas. Y esto, mis queridos hermanos, es lo que necesita el mundo de hoy. Ver cristianos renovados por la fuerza y por el poder del amor y la alegría que viene solamente de Jesús. Y lo mejor de todo es que Jesús te necesita a vos para comenzar esta tarea. El Señor te necesita para que por ti puedas comenzar esta tarea de enviar la fuerza y el poder del amor para que haya alegría en los corazones de los seres humanos. No importa, mis queridos hermanos, si el lugar donde te toca estar, el trabajo, la universidad, el colegio, la empresa, el hogar, la familia, no sé, el campo, no importa el lugar donde le toque estar, mis queridos hermanos, lo importante es que te muestres asequible a ser discípulo del Señor. No importa dónde te toque estar, siempre muéstrate, mis queridos hermanos, una persona abierta a recibir el Evangelio y las cosas de Dios, y no una persona escéptica o dudosos como muchos los hay, mis queridos hermanos. Y así podremos ver con alegría que Jesús hace todas las cosas nuevas en cada uno de nosotros. No te olvides, mis queridos hermanos, que la alegría contagia, pero también cuestiona, y quizás por tu testimonio, por tu forma de ver la vida o por tu forma de actuar, otros también llegarán a decir: yo también quiero ser eso. Vos, con tu alegría de saber que Jesús llena completamente tu ser, tu existir, serás un verdadero testigo de la resurrección de Cristo para todos, y así podemos, mis queridos hermanos, contagiar de la alegría de Cristo resucitado a otros, mis queridos hermanos, que también puedan llegar a decir: yo también quiero ser eso. Yo también quiero reflejar lo mismo que Julano, Julana y tal lo están haciendo. Y ese será, mis queridos hermanos, el momento oportuno para entonces hablarles del amigo de Jesús, del hablarles de nuestro amigo Jesús, el amigo que nunca falla. Que Él también puede hacer grandes cosas por aquellos que lo buscan y le abren su corazón. En el Evangelio de hoy comienza con las dudas e interrogantes planteados por los paisanos de Jesús. ¿Cómo es posible que éste venga a darnos a comer su sangre? Es lo que dicen los paisanos de Jesús, es decir, los mismos de Jesús. No le creen, pero ¿cómo es posible que éste venga a darnos a comer su carne? En este grupo, mis queridos hermanos, podríamos incluir a tantos
que les surgen dudas sobre su presencia real en un trozo de pan. Los que no dan el salto de fiarse de su palabra. Los que cuestionan las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia. Aquellos que desprecian la Eucaristía. Los que afirman, yo soy creyente, pero no practicante. Mostrando que no se han enterado para nada del gran milagro que ocurre en el sacramento de la Eucaristía y que es vital para el seguimiento o para el seguidor de Cristo. Porque el Señor dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros, mis queridos hermanos. Si no nos alimentamos de Él, no tendremos vida en nosotros. Quien desprecia la Eucaristía se está perdiendo la mejor oportunidad para unirse a Dios. Al participar de la Eucaristía, es Dios mismo el que nos transforma. Es Dios mismo el que nos configura con Él. Vas modificando nuestra capacidad de amar y nos va purificando en la obra de sus manos. Dios va, mis queridos hermanos, modificando en cada uno de nosotros nuestra capacidad de amar y nos va purificando en la obra de sus manos. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. La asimilación de mi vida a la suya, mi transformación, mi configuración con aquel que es el amor absoluto y más el amor vivo. Acudo a las palabras del Papa Benedicto XVI, del Papa Emérito Benedicto XVI, en una homilía del 7 de junio del 2007. Él decía, la Eucaristía sigue siendo signo de contradicción y no puede para menos serlo, porque un Dios que se hace carne y se sacrifica por la vida del mundo, pone en crisis la sabiduría del hombre. Vuelvo y repito las palabras que su Santidad Benedicto XVI, hoy Papa Emérito, el 7 de junio, en una homilía, dijo del 2007. La Eucaristía sigue siendo signo de contradicción y no es para menos de serlo, porque un Dios que se hace carne y se sacrifica por la vida del mundo, pone entonces en crisis a la sabiduría del hombre. Pero con humildad, con humilde confianza, la Iglesia, mis queridos hermanos, hace suya la fe de Pedro y de los demás apóstoles. Y con ello proclama y proclamamos nosotros, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. He aquí, mis queridos hermanos, el pan de los ángeles, pan de los peregrinos, verdadero pan de los hijos de Dios. La Eucaristía es el alimento reservado a los que en el bautismo han sido liberados de la esclavitud y hemos llegado a ser hijos. Por la gracia de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Es el alimento que nos sostiene en el largo camino del éxodo, mis queridos hermanos, a través del desierto de nuestra existencia humana. La Eucaristía es el alimento reservado para todos los que en el bautismo hemos sido liberados del pecado, de la esclavitud del pecado, y hemos llegado a ser auténticos hijos de Dios. Y a los hijos se alimentan con el mejor pan. Y el pan con el que nos alimenta nuestro Padre del cielo es el cuerpo y la sangre de su Hijo, que nos irá acompañando en nuestro largo camino de la existencia humana, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Ese es el milagro de la Eucaristía que el Señor hace en cada uno de nosotros y que estamos invitados a recibirlo todos los días en lo posible. Reconocer que Cristo se quedó en nosotros, con nosotros y para nosotros en un pedazo de pan y en un poquito de vino. Ya les decía las tres cositas, el por qué Cristo quiso quedarse en pan y en vino. Porque el pan y el vino era lo que no podía faltar en la mesa, así fuera el más pobre. Un poquito de pan, un trocito de pan, un poquito de vino, pero ahí había el pan.
El pan era alimento y por eso el Señor quiso que hace como en esas especies, porque es el verdadero alimento. Mis queridos hermanos, el pan también y el vino era la comida de los pobres. Por eso el Señor quiso que hace en lo sencillo, en lo pobre, en lo humilde, presente en medio de nosotros, en un pedacito de pan y en un poquito de vino. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, mis queridos hermanos, quiero compartir otra historia como la que les he compartido durante esos 3 programas anteriores. Ayer la historia que les compartí fue la de los 3 árboles. Hoy quiero compartirle, mis queridos hermanos, la de ayer fue la de la velita, fue la de la velita, la de los 3 árboles fue la de antier. Hoy la historia que quiero compartir con todos ustedes está titulada Cachorros en venta o Perritos en venta, así se titula. Mis queridos hermanos, el dueño de una tienda colocó un anuncio en su puerta que decía: cachorritos en venta. Esa clase de anuncio, mis queridos hermanos, siempre atrae a los niños y pronto un niño apareció en la tienda preguntando. Un tipo de anuncio de esos siempre atrae la atención de los niños, porque los niños son amantes de las mascotas y más de los perritos. Entonces, no tardó en resultar un niño en la tienda del Señor preguntando: ¿cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó: entre 30 y 50 dólares. El niño metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas. Solo tenía 2.37 dólares. ¿Puedo verlos? Preguntó. El hombre sonrió y silbó. Detrás salió una perra corriendo, seguida por unos 5 perritos. Uno de los perritos estaba quedándose considerablemente atrás. El niño inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese perrito?, preguntó el niño. El hombre de la tienda le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niño se emocionó mucho y exclamó: ese es el perrito que yo quiero comprar. Y el hombre replicó: no considero justo venderte a ese cachorro. Si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo. Y el niño se disgustó y mirando directamente a los ojos del hombre le dijo: yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar estos 2.37 dólares ahora y 50 centavos cada vez hasta que le haya pagado por completo. El hombre contestó: no puedo entender que quieras comprar ese perrito, hijo. ¿No te das cuenta que él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos? El niñito se agachó y se levantó el pantalón para mostrar su pierna izquierda, cruelmente retorcida e inútil también, soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo: bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco. El perrito necesita a alguien que lo entienda. El hombre estaba ahora mordiéndose el labio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sonrió y dijo: hijo, solo espero y rezo para que cada uno de estos cachorritos tengas un dueño como tú. Ahora la enseñanza, la moraleja o la reflexión que podemos sacar de esta historia. En la vida, mis queridos hermanos, no importa quién eres tú, sino que alguien te aprecie por lo que eres y te acepte y te ame incondicionalmente.
Un verdadero amigo es aquel que llega cuando el resto del mundo se ha ido. Hay alguien que te aprecia por lo que eres, te aceptas y te amas incondicionalmente porque has estado en tus zapatos. Y ese alguien tiene su nombre y su nombre es Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo según nuestras semejanzas, menos en el pecado. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos juzgado injustamente a otros? Aún peor, no solo los juzgamos, sino que también los condenamos sin averiguar a qué se debe su comportamiento, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus sentimientos, cuál es la situación que esa persona está pasando en la familia, en la sociedad, personalmente, espiritualmente. Muchas veces, mis queridos hermanos y hermanas, muchas veces que nos sentimos tentados a juzgar y a condenar a alguien, recordemos siempre la historia del perro fiel y no nos apresuremos porque podríamos dañar su imagen, su reputación ante los demás. Antes de levantar una calumnia, de juzgar o condenar a alguien, de señalar a alguien por su manera de ser, por su manera de comportarse, por su condición social, por su condición religiosa, por su condición moral, no sé, por lo que sea, antes de levantar nuestra voz para juzgar, condenar, señalar, apuntar, recordemos esta historia, la historia del perrito. Y así frenaremos nuestra boca y pensaremos antes de actuar. Porque a veces nosotros somos muy ligeros para hablar, pero no pensamos para hablar. Hablamos para después pensar. Y ya después de que estén las palabras dichas, no hay nada que las pueda reparar. Entonces, mis queridos hermanos, el único que nos ama, sin importar incondicionalmente tu forma de ser, tus cualidades, tu vida, tu manera de ser, tu condición, es Cristo el Señor. Confiemos en que Él verdaderamente, y abramos el corazón para que Él verdaderamente nos ame como debes amarnos. Y nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, a reflejar el amor de Cristo, a amar sin condiciones. Jesús comía con los pecadores, con las prostitutas. Vemos a la mujer que la iban a apedrear. La encontraron en el adulterio y se la trajeron. Vea, esa la encontramos haciendo esto y esto, que la ley lo prohíbe y la ley dice que hay que matar la piedra. Y el Señor, ¿qué hace? El Señor no dijo, sí, acábenla, porque es una pecadora. El Señor lo que hizo fue agacharse en el piso y ponerse a escribir los pecados de cada uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y entonces se levanta y dice, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y empezaron a irse uno por uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Entre más viejos eran, más pecados tenían. Entonces, mis queridos hermanos, que esta reflexión, esta historia del perrito que estaba defectuoso, nos sirva para aplicarla en nuestra vida. Vamos a orar, mis queridos hermanos, pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia del fin de esta pandemia. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto, sana a los que están enfermos, ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio, junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa, cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas,
ni a la epidemia que devasta mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuches benigno nuestra oración. Y llegando hasta ti, descienda sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre, tus misericordias, como lo esperamos de ti, que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, y con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos o laborales o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia y del poder del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz que eres tú, nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento y al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bien del pecador. Amén. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mi saludo muy especial y mi agradecimiento para ustedes, los que estuvieron ahí en sintonía de este programa de manifestaciones del poder con la palabra de Dios. También un saludo muy especial para Flor Alba Reyes Torres y para todos los demás que están siguiendo esa transmisión. El Señor los bendiga. Dios Padre Todopoderoso, que ha entregado a tu Hijo Jesucristo por la salvación de la humanidad, dígnate con tu gracia y tu poder derramar e infundir tu bendición sobre cada uno de nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe. A las 12 estaremos transmitiendo el Santo Rosario. Vuelvo y recuerdo, mes de mayo, mes de la Virgen y mes de las Madres también. Así que durante este mes, todos los días, recemos el Santo Rosario. Familia que reza el Rosario permanecerá unida. Así que recemos el Santo Rosario a la Virgen y así le podemos dar unos latigazos a Satanás. Porque cada rosita que tú elevas al corazón de la Virgen es un latigazo al demonio. Y los demonios en los infiernos se revuelcan cada vez que tú dices Ave María. Así que no nos dé miedo a rezar el rosario, a intensificar la oración. Y así tocamos el corazón de María para que ella interceda ante su Hijo, para que Él con su poder pueda darnos la gracia de poder volver a la vida cotidiana y normal, acabando con esta pandemia. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe.